El nacimiento de Jesucristo. Introducción. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le dará estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Hoy la luz ha entrado en el mundo. Hoy, como hace más de 2000 años, la luz atraviesa las tinieblas de la noche y la oscuridad y nos ilumina. Esa luz tiene un rostro y un nombre para nosotros: Jesucristo, anunciado por el profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Él es la luz del mundo que ilumina las tinieblas. Él es la esperanza que no defrauda. Jesús, raíz y estirpe de David. Jesús es la estrella radiante de la mañana. Esto es la Navidad, un hecho, un acontecimiento que ha cambiado el curso de la historia. Dios se hizo hombre para hacernos hijos de Dios. Un acontecimiento tan importante, tan decisivo, que llena nuestra vida de entusiasmo y alegría. Esta es la alegría de la Navidad. Hoy les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. El Señor Jesús se acerca a nosotros para decirnos que no tengamos miedo, que rompamos la indiferencia de los unos hacia los otros, porque Dios, en su Hijo Jesús, se ha comprometido con la humanidad herida por el pecado para salvarnos. Celebrar el nacimiento de Jesús. Cada época de Navidad nos recuerda cuán importante es realmente la historia de la Natividad. La Natividad es la base de la festividad cristiana, el 25 de diciembre, y juega un papel importante en la vida del cristiano, porque es tiempo de reconciliación, de paz y amor. Muchos cristianos exhiben tradicionalmente pequeñas escenas del pesebre que representan la Natividad en sus hogares o asisten a las obras de teatro de la Navidad. Todos los profetas han testificado de Jesucristo y aguardaban con gran expectativa el tiempo en que el Mesías vendría y haría posible la salvación y la vida eterna para toda la humanidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Al estudiar las profecías y enseñanzas acerca de su nacimiento, comenzamos a entender cuán esencial era para Dios el Padre enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Debido a que el nacimiento de Jesucristo fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia, Dios preparó a muchos testigos para que dieran testimonio de Él, tanto antes como después que sucediera. Algunos de estos testigos son los ángeles, sobre todo el arcángel Gabriel, María, Santa Isabel, la prima de María, los pastores, Simeón, Ana y los magos de Oriente. La Navidad. La Navidad de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que Dios está presente en todas las situaciones en las que creemos que está ausente o en las que creemos que no puede estar presente. La fe nos impulsa a mirar este tiempo con mayor serenidad y esperanza. Dios está aquí, tan presente que de hecho nos está pidiendo que revisemos nuestras costumbres. Nos invita a recordar que vino a salvarnos y que en Él podemos salvarnos solo si caminamos juntos, si aprendemos a cuidarnos unos a otros. Estamos invitados a hacernos pesebres, donde otros puedan alimentarse del pan de la amistad, del amor, de la misericordia y de la esperanza. El Señor se nos ofrece para que lo llevemos con el testimonio de nuestra vida. Como cristianos estamos invitados a asumir la esperanza de esta humanidad tan desorientada y sola, a ser centinelas de la nueva mañana,
para que las tinieblas de este tiempo sean atravesadas por la luz que viene del Señor Jesús y que es el Señor Jesús. El Evangelio de Lucas y Mateo. Estos evangelios nos ofrecen narraciones sobre el nacimiento de Jesús. Ambos coinciden en que Jesús nació en Belén en el reinado del rey Herodes, que su madre se llamaba María y que su marido José descendía del rey David, aunque discrepan en los detalles de la línea de descendencia, y ambos niegan la paternidad biológica de José, mientras que tratan el nacimiento o más bien la concepción como efectuada divinamente. Más allá de todo esto, coinciden en muy poco. José domina la de Mateo y María la de Lucas, aunque la sugerencia de que uno deriva de José y la otra de María no es más que una deducción piadosa. Mateo da a entender que José ya tiene su casa en Belén, mientras que Lucas afirma que vivía en Nazaret. En Mateo el ángel habla a José, mientras que en Lucas tiene un ángel que habla a María. Solo Lucas tiene los relatos que rodean el nacimiento de Juan Bautista, el censo de Quirino, la adoración de los pastores y la presentación en el templo el octavo día. Solo Mateo tiene a los sabios, la estrella de Belén, el complot de Herodes, la matanza de los inocentes y la huida a Egipto. Los dos itinerarios son bastante diferentes. Según Mateo, la Sagrada Familia comienza en Belén, se traslada a Egipto tras el nacimiento y se instala en Nazaret, mientras que según Lucas comienza en Nazaret, viaja a Belén para el nacimiento e inmediatamente regresa a Nazaret. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase en todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a la ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, como no tenían sitio en el alojamiento. La narración continúa con una serie de detalles. Los pastores que cuidaban sus rebaños por los alrededores reciben la visita de un ángel que les anuncia el nacimiento del niño, que será el Salvador, y a continuación van todos juntos a adorarle, para después proclamar la noticia por todas partes. Se dan un conjunto de detalles anecdóticos como la presencia del buey y la mula. No forma parte de los escritos neotestamentarios ni de la celebración de la Natividad, sino que la tradición los incorporó más tarde a partir de los evangelios apócrifos. En cambio, el Evangelio de Mateo centra su atención en la genealogía paterna de Jesús. María, la madre de Jesús, estaba prometida a José, pero el Espíritu Santo le dijo que estaba embarazada. José tenía la intención de divorciarse en secreto, pero un ángel le dijo en sueños que debía tomarla como esposa y llamar al niño Jesús, porque él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. Así se cumpliría la profecía de que una virgen daría a luz un hijo, que sería conocido como Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. José se despertó, tomó a María por esposa, la cual dio a luz a un hijo y le puso el nombre de Jesús. El pesebre. Cuando se le cumplieron los días del parto, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.
Dios Padre, el Todopoderoso, a través de María, deposita en un pesebre a un niño, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Un niño que inicia un nuevo reino, una nueva historia de la salvación, un reino de justicia y paz, de amor y verdad. Lo puso en un pesebre. El niño Jesús está acostado en el lugar donde comen los animales, un comienzo que sugiere que toda la vida de Jesús será así. Los ángeles cantan en el cielo y un rey lo persigue. Un día será aclamado por el pueblo y al día siguiente será condenado por la misma multitud. Un día hecho rey y al siguiente clavado como un malhechor. El rechazo y la gloria serán los signos que distinguirán a este niño. Este niño que necesita alimentarse para crecer es celebrado desde el principio como el pan que alimenta. Haced esto en memoria mía. Este niño, en estos detalles, se nos revela por lo que es, pero al mismo tiempo nos revela el camino para una vida nueva. En una época en la que el hombre es esclavo de sus propios apetitos superficiales, Jesús señala una vida nueva capaz de poner orden en los muchos apetitos desordenados que no satisfacen más que el propio anhelo de emanciparse de Dios, de engañarse a unos mismos pensando que es como Dios, al igual que sucedió en el pecado original. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Tomó del árbol y comió, y luego se lo dio a su marido. En ese estar en el pesebre, Jesús nos enseña a nutrirnos de lo que cuenta y aprendamos a ser pan que se da. Los pañales. María envuelve al niño en pañales. Incluso en su precariedad está organizada. Esto sugiere que debemos aprender a organizarnos para que el niño que pide nacer en nuestros corazones, en nuestra vida, encuentre acogida, cuidado y protección. En otras palabras, podemos decir que la memoria de la Natividad del Señor ilumina los nacimientos cotidianos en los que la fe, es decir, la amistad con el niño Jesús, pide ser acogida y guardada en los pañales de nuestra atención y cuidado para que no se estropee. En ese niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, se nos invita a ver la lógica con la que actúa Dios y de la que aprendemos a actuar como Dios. Se nos invita a invertir nuestra estrategia. Se nos pide un cambio de mentalidad y de perspectiva. No cuenta lo grande e importante, sino lo pequeño y aparentemente insignificante, de lo grande a lo pequeño, de la fuerza a la debilidad, del poder al don, porque así actúa Dios. También nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser un signo discreto del poder del amor de Dios, un humilde instrumento del reino del Señor, seguros de que lo que es débil en Dios es más fuerte que los hombres. Un signo del niño de Belén, Jesús aquí y ahora, una forma de vivir y actuar capaz de mostrar la alegría de la Navidad. Una vida dada desde lo alto, capaz de romperse por los demás por amor. Los pastores. La entrada de Dios en la historia se produce por puertas traseras y métodos poco convencionales, hasta el punto que los ángeles llevan el anuncio a los pastores, no a los sacerdotes del templo. Los pastores eran pobres guardianes a los que se les pagaba por vigilar las ovejas, excluidos del pueblo por ser nómadas, por estar en contacto con personas que no pertenecen al pueblo judío, con extranjeros y por tanto impuros según la ley. Y los ángeles les traen el anuncio. Se les confía la tarea de adorar y proclamar. Vayan pues
hasta Belén y veamos este acontecimiento que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron sin demora y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios. En esos pastores nómadas que como Jesús no saben dónde reclinar la cabeza, podemos ver a los guardianes nómadas de nuestro corazón, esa parte inquieta de nosotros que vigila, que busca, que espera a alguien, pero que muchas veces confunde su propio alimento, engañando la verdadera hambre y sed del corazón. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros es ese pastor que intenta seguir sus pobres cosas y cuando cree que ha llegado, se da cuenta de que el viaje no ha terminado. Fecha de nacimiento de Jesucristo. Si formulamos a cualquier conocido la pregunta, ¿cuándo y dónde nació Jesús de Nazaret?, es posible que su respuesta sea rápida y llena de seguridad. Jesús nació en Belén de Judea el 25 de diciembre del año 1 antes de Cristo, 6 días antes del cambio de era. Pero ¿es esta una respuesta correcta? ¿En qué datos se basa? ¿Qué sabemos realmente sobre el nacimiento del predicador de Galilea Jesús, hijo de José? En el año 350 después de Cristo, el Papa Julio I ya sugirió que se celebrase el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Y 4 años más tarde, su sucesor, Liberio, decretó oficialmente aquel día para la celebración. Las fuentes principales que tenemos sobre el nacimiento de Jesús son los evangelios, y esto nos ofrecen 2 datos incompatibles. Por un lado, los evangelistas Mateo y Lucas fechan su nacimiento en los días de Herodes el Grande. Este fue rey vasallo de Roma entre los años 37 y 4 a.C., fecha que así sabemos con exactitud por los registros romanos. Y según los evangelios, reinó todavía unos 2 años en vida de Jesús, que por lo tanto habría nacido el año 5 o 6 antes de Cristo. Sin embargo, el mismo Lucas señala que en el año de su nacimiento, el emperador Augusto ordenó realizar un censo de la población, del cual se encargó el gobernador de Siria, Publio Suplicio Quirino. Pero el historiador Flavio Josefo sitúa este censo 37 años después de la batalla de Actium, que enfrentó a Octavio, el futuro Augusto, contra Marco Antonio y Cleopatra, es decir, en el año 6 o 7 después de Cristo. Además, aunque Judea fuera un reino vasallo, seguían siendo gobernados por una dinastía autónoma y los súbditos pagaban sus tributos a su rey, no al emperador romano. Solo cuando se convirtió efectivamente en provincia romana en el año 6 después de Cristo, habrían tenido sentido realizar tal censo. Por lo tanto, entre los 2 anclajes cronológicos que se dan para el nacimiento de Jesús hay como mínimo una diferencia de 10 años. Atendiéndonos al registro de Flavio Josefo y a las repetidas menciones del rey Herodes, es más seguro tomar como referencia válida la que señala el nacimiento en vida de este rey y por lo tanto situarlo alrededor del año 6 antes de Cristo. La fecha incorrectamente considerada como año primero fue establecida, ya fuera por accidente o intencionalmente, en el siglo VI por un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo, quien diseñó un nuevo sistema de datación de los años para separar la era pagana de los cristianos. El año del Señor, es decir, del nacimiento de Jesús, en sustitución de la datación romana desde la fundación de la ciudad, es decir, de Roma.
Ateniéndonos a los registros históricos, lo más seguro es situar el nacimiento de Jesús en vida de Herodes el Grande, alrededor del año VI a.C. El 25 de diciembre ya era la fecha convencional cuando Dionisio el Exiguo elaboró su datación. La elección de este día se debía a que era la fiesta del Sol Invicto, un dios oriental que había sido elevado a culto oficial del imperio por parte del emperador Aurelio a finales del siglo III. A partir del reinado de Constantino y especialmente de Teodosio, quien hizo del cristianismo la religión oficial, los esfuerzos de evangelización implicaron la superposición de la celebración cristiana a las paganas para facilitar la conversión. También con este fin se identificaron muchos aspectos del cristianismo y del propio Jesús con los dioses antiguos. La elección del Sol Invicto sería como metáfora de que Jesús era el nuevo sol que había venido a iluminar el mundo. En conclusión, Jesús, realidad decisiva de la existencia. Él es la realidad decisiva de nuestra existencia, del Señor Jesús, que se hizo cercano a nosotros. Aprendamos a hacernos hermanos para compartir solidaridad y cercanía interior, a fin de que podamos alabar a Dios junto a los ángeles diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que son amados por el Señor. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.